Hola, mi nombre es César Colina, trabajo como ingeniero de software en Canadá y en este video te explicaré mi historia de cómo pasé de ser estudiante en Venezuela a trabajar como programador en Canadá. Esto es una pregunta que me hacen bastante y me gustaría contarte cómo pasó todo. La verdad es que gracias a Dios todo salió mucho mejor de lo que lo pude planear. De hecho, te contaré incluso cómo trabajé en Estados Unidos y luego cómo fue que logré emigrar a Canadá y trabajar como ingeniero de software incluso sin un título universitario. Empecemos contándote un poco sobre mi país de origen, Venezuela. Venezuela es un país hermoso lleno de paisajes de todo tipo, playas, médanos, tepuyes, la catarata más alta del mundo. Además está lleno de personas amables, humildes y algo que siempre me llevaré conmigo es que los venezolanos somos echado pa'lante, que significa que tratamos de avanzar hacia adelante sin importar las circunstancias. Mi gusto por las computadoras empezó desde temprana edad. Yo diría que desde los 10 o 12 años siempre me sentí interesado en pasar tiempo frente a una computadora. Claramente al comienzo yo no sabía qué era la programación, nunca nadie me mostró qué era esta carrera. Cuando yo estaba en quinto año de bachillerato, que es básicamente el último año antes de que empieces la universidad, todos nos encontrábamos con el dilema de qué vas a hacer con tu vida. Yo por mi parte lo tenía claro, yo quería estudiar ingeniería en computación en la mejor universidad de mi país. A pesar de que no sabía qué era la programación, para mí tenía sentido elegir la carrera de ingeniería en computación. Esta decisión fue muy fácil para mí, pero entiendo que muchas personas a esa edad no saben qué estudiar y otras personas se encuentran con la situación que deben salir a trabajar porque sencillamente no tienen familiares que los puedan apoyar económicamente en esa etapa de su vida. Cuando cuento estas cosas no quiero menospreciar las decisiones de nadie y no quiero generalizar que así pasarían las cosas si tú tomas las mismas decisiones que yo. Todos empezamos la vida con situaciones muy específicas y diferentes. Habrán personas que nacieron y crecieron con más oportunidades que yo y habrán otras que sencillamente no. A partir de ahora voy a complejar menos las cosas y te contaré las situaciones tal cual me pasaron y cómo era mi forma de pensar para aquel momento. Conclusión, estudié muchísimo para pasar las pruebas de admisión de las universidades y para mi fortuna logré quedar en la Universidad Simón Bolívar, que para la carrera que yo quería era la mejor opción. Aquí te doy el primer dato curioso. Ese día de exámenes de admisión presentaron 10.000 personas ese examen. Sin embargo, solo hay 1.000 cupos para los que obtengan las mejores notas. Además, tienes que quedar en una buena posición para que tengas el privilegio de entrar en la carrera que tú deseabas. Si no, podrías quedar en una carrera que suele ser menos demandada como por ejemplo matemáticas puras y luego tratar de hacer el cambio. Yo después de estudiar por al menos 6-9 meses en una academia, presenté mi examen y logré quedar en la posición 500 de 10.000. Es decir, había logrado el objetivo que me había propuesto. En la universidad viví muchas experiencias, pero para mantener el foco del video, hablaré solo de la carrera en programación. El primer año es conocido como ciclo básico, que es básicamente una serie de materias que son comunes en ingeniería. Por ejemplo, matemáticas, física, entre otros. Luego, en el segundo año empezaron como tal las materias de carrera como lógica, algoritmos y matemáticas discretas. Ese mismo año también decidí trabajarle a la universidad como técnico, se podría decir, en los laboratorios de computadoras. Para ello debía estudiar Linux, la terminal Bash y muchos otros temas interesantes que me ayudaron muchísimo en el resto de mi carrera. También conocí muchos estudiantes de computación que también estaban por graduarse y me permitió aprender muchísimo de ellos. Cuando estaba comenzando mi tercer año de carrera pasó algo súper inesperado. Yo estaba caminando por la universidad, yendo a los comedores y de repente recibo una llamada de alguien que es bastante conocido mío, bastante cercano, y me mencionó la posibilidad de ir a Estados Unidos a través de un programa de intercambio. Este programa incluso tenía una ayuda económica y era algo que cambiaría mi vida laboral por completo. Este programa no tenía nada que ver con los estudios que yo estaba cursando en Venezuela. De hecho, tuve que dejar de inscribir 2 trimestres en mi universidad para poder ir a Estados Unidos. No inscribir trimestres en la universidad es algo limitado y riesgoso. Mi carrera se podría decir que estaba en juego. Sin embargo, para mí el poder ir a Estados Unidos, practicar hablar inglés, una super ayuda económica de $1.500 mensuales y trabajar en computación en un grupo de estudiantes de PhD en la Universidad de Florida era algo que yo no podía rechazar. Fui a Estados Unidos y empecé a trabajar para la Universidad de Florida con la visa J1. Esta visa permitía recibir ingresos y estar en Estados Unidos de forma temporal. Esta era la primera vez que yo recibía dinero por mi propio trabajo y además comencé con un salario que nunca imaginé que iba a tener, especialmente cuando todavía estaba estudiando.
Yo tenía 21 años cuando empecé a ganar en dólares y trabajar en computación. Sin embargo, toda esta oportunidad vino gracias a Dios a que conocía a esta persona que decidió ayudarme, refiriéndome a la persona que me entrevistó y me dio el trabajo. Durante estos 6 meses que estuve trabajando en Estados Unidos, también me inscribí en 2 cursos de inglés conversacionales y además asistí a varias clases de la Universidad de Florida como un visitante. Esto no era algo requerido, pero yo aproveché la oportunidad de pedirle permiso a los profesores y entré en clases de ingeniería de software. De esta manera seguía estudiando y avanzando en mi carrera de alguna forma. Mientras estaba en Estados Unidos, yo buscaba a cada momento en internet o en persona oportunidades para ver si existía la oportunidad de quedarme. Después de mucha investigación me di cuenta que mi estadía en Estados Unidos era prácticamente imposible. Entonces decidí cambiar de visión. Resulta que mis padres son divorciados hace muchos años y mi papá ese mismo año se encontraba en Canadá con su esposa. En Canadá los padres pueden pedir a sus hijos menores de 18 años, pero yo tenía 21. De igual forma, como sabía que tenía a mi papá en Canadá, investigaba sobre ese país cada día. De hecho, ya había 2 o 3 planes para que quizás en unos 10 años pudiera migrar de forma satisfactoria a Canadá, ya que ese país apoya mucho la inmigración de personas calificadas. Es decir, en esos planes yo tenía pensado terminar la carrera, trabajar un par de años, ahorrar y finalmente aplicar a la entrada express para trabajadores calificados. Sin embargo, como yo investigaba a diario la página oficial de inmigración de Canadá, me encontré con un artículo que cambió por completo mi vida. Este artículo hacía mención sobre cómo estaban cambiando la ley para que los padres pudiesen pedir a sus hijos menores de 21 años. Sin embargo, yo ya tenía 21 años, así que no calificaba. Para mí era un mar de emociones, sentía que estaba tan cerca de calificar, pero realmente estaba con el grupo que no calificaba. Yo seguía investigando cada noche qué podía hacer y luego salió una segunda noticia. Esta noticia fue incluso más difícil de encontrar y de creer. Yo investigaba tanto que me puse a leer la Gaceta Oficial de las Políticas Públicas de Canadá. Y para ese entonces salió una política pública que duraría nada más 6 meses y permitía que los padres pidieran a sus hijos menores de 21 años, pero en vez de contarlo desde ese año, se contaba desde el año anterior. ¿Qué significa esto? Yo en el año 2017 tenía 21 años, pero con esta nueva regla, si yo tenía menos de 21 años en el 2016, entonces era elegible. Yo en el 2016 tenía 20. Es por eso que pude emigrar a Canadá a través del camino familiar. Esa política pública yo sentía que Dios me la dio porque incluso aquí estoy simplificando cosas para que no sean tan aburridas. Pero el caso es aún más específico y con más requisitos que afortunadamente yo las tenía. Obviamente después de conseguir esta noticia logré hablar con mi papá y empezamos el papeleo. Ya mi estadía de 6 meses en Estados Unidos terminó y tuve que regresar a Venezuela a continuar mi carrera. Volví a inscribir un trimestre, pero mi mente estaba en Canadá. Ya tenía un proceso andando y era muy posible que todo saliera bien. Ese fue mi peor trimestre con respecto a mi rendimiento académico. A pesar de que me esforzaba, mi mente ya no funcionaba igual. Fue en ese momento que planteé dejar la universidad. Para poderme ir a Canadá, faltaban al menos entre 6 y 12 meses. No podía saber con exactitud cuánto tiempo iba a ser. Sin embargo, yo decidí tomar el riesgo de salirme de la universidad antes de que finalizara el trimestre. Mis notas estaban muy mal y yo ya tenía un plan diferente. Empecé a estudiar un montón de cursos de desarrollo web. En total habré hecho unos 35 cursos, desde los más básicos de HTML hasta los 3 frameworks que existían en ese entonces en el frontend. Aprovecho para decirte que si deseas mi guía gratuita de cómo convertirte en desarrollador web frontend, no te olvides de visitar mi página academiaweb.ca. Además de esto, me metí en cursos de inglés y francés todos los días. En inglés logré graduarme de la academia y en francés logré obtener un nivel básico. Mi plan al llegar a Canadá era tratar de conseguir trabajo y probar el mercado canadiense. Si veía que no podía conseguir el trabajo, me iba a inscribir de nuevo en una universidad y tratar de hacer equivalencia si era necesario, pero este era mi plan B. Ir a la universidad en Canadá tenía muchas desventajas para lo que yo quería hacer. Yo decidí salirme de la universidad en Venezuela, dejar todo lo que tenía, que para muchos pensarán que era fácil, pero no lo era. Abandonar a tu familia, amigos, iglesia, tu universidad por la que tanto te esforzaste e ir a un país nuevo para comenzar de cero no es algo fácil. Aquí puedes ver un documento que hice ya hace muchos años con una proyección de mi vida dependiendo en 4 planes muy diferentes. En unos contemplaba continuar estudios en Venezuela, otros en Canadá y otros sencillamente concentrarme en trabajar apenas llegara a Canadá.
Finalmente me llegaron los papeles y logré emigrar a Canadá a través del patrocinio familiar. Al llegar a Canadá yo tenía un inglés suficientemente bueno para conseguir trabajo y un nivel de francés mínimo como para responder las preguntas más básicas de la vida diaria. Además, ya tenía mis conocimientos universitarios de Venezuela, las clases que logré ver en Estados Unidos y los 35 cursos online que prácticamente me inhalé en un periodo de 6 meses. Sin embargo, me faltaba lo que podía ser lo más importante, mi título universitario. Mi forma de pensar para aquel entonces era: yo me voy a preparar todo lo que yo pueda hacer para conseguir el trabajo sin un título universitario, pero yo no sabía si iba a funcionar. De hecho, apenas llegué, empecé a mandarle mensajes a personas que no conocía, que habían estudiado en Venezuela y ya trabajaban como programador. Insistí tanto en hablar con personas que almorcé con 3 de ellas y absolutamente todas me dijeron que no era posible conseguir el trabajo sin un título universitario. Yo la verdad, a pesar que me dijeron esto, lo ignoré y empecé a aplicar a muchos trabajos. Asistí a ferias de empleo, le escribí a reclutadores y terminé consiguiendo trabajo después de un mes de haber llegado a Canadá. Ese primer trabajo fue desarrollador full stack en una empresa de marketing llamada Action Media y el salario fue de $60,000 canadienses. Para mí esto lo cambió todo. Ya han pasado más de 5 años desde aquel entonces y las cosas solo han ido mejorando. Tengo aún muchas cosas que contarte, pero lo dejaré para los próximos videos. Nos vemos.